It is the future that calls us, our history that forms us. It is a passion that drives us for doing now what patients need next. Together as one, we pursue a better tomorrow. An ever-forward evolution of discoveries across boundaries, among partners, beyond failures, around the world. There are countless reasons why we do what we do every single day. But at the core, it is about our most precious gift, life. Life in all its beauty and its complexity. Life as moments to be experienced, shared and remembered. Life as possibilities beyond the horizon. Life transformed by science from despair to hope. In 2021, we come together to celebrate where we have been, what we're doing, and where we'll go next. To celebrate 125 years. To celebrate all of us. To celebrate the future. We come together to celebrate life. We are here together to celebrate life. Sí. Falta el otro video primero. Al otro no. Bueno, quiero agradecer al Laboratorio Roche por esta invitación a compartir este espacio con el doctor Arturo Loaiza y tratar de discutir y aprovechar la experticia del doctor discutiendo casos clínicos en el manejo de pacientes con atezo bevacizumab. Voy a hacer simplemente una charla introductoria. Muchas de las cosas que les voy a mencionar van a ser repetitivas de la charla del doctor Leo da Fonseca o las que han escuchado previamente, pero por ahí dicen que la repetición es la base de la memoria o el conocimiento y tratar de que algunas cosas queden claras sobre este nuevo futuro para los pacientes con cáncer de hígado. Estos serían mis conflictos de interés. Y la idea es desarrollar esta agenda, una introducción muy breve de hepatocarcinoma, que ya llevamos 2 días hablando del tema, cómo evolucionaron las terapias sistémicas, dónde nació lo de la inmunoterapia para hepatocarcinoma y finalmente hablar del estudio IMBRAVE para entrar a los casos clínicos con el doctor. Sí, yo sé. Definitivamente la carga de enfermedad por cáncer de hígado sigue siendo bastante alta. Estos son los casos esperados para el 2022 de cáncer intrahepático en Estados Unidos, más de 40.000 pacientes, 73% por hepatocarcinoma, con una mortalidad esperada de más de 30.000 pacientes y como todos han escuchado, el principal factor de riesgo sigue siendo la cirrosis hepática de cualquier etiología, ya que el 85%, 90% de los pacientes asientan sobre cáncer de hígado. El cáncer de hígado en la década del 80, la sobrevida para estos pacientes en todos los estadios era apenas del 3%. Sin embargo, ustedes ven que hoy en día, juntando todos los estadios, sigue siendo una sobrevida muy baja de apenas el 20%, por eso la parte de reforzar lo del diagnóstico temprano. Tal vez solamente superado esta mediana de supervivencia tan baja por el cáncer de páncreas, que es el único que lo supera. Entonces hemos escuchado tratamientos sistémicos, quimioembolización, trasplante y definitivamente lo que ha cambiado el panorama para estos pacientes en todas estas décadas es desplazar la curva del diagnóstico más hacia la izquierda para que los pacientes vayan a un diagnóstico temprano y puedan acceder a terapias que son curativas. Esto lo mencionó ahora Federico y de verdad que no es cuento solamente de los hepatólogos y esto aplica para todas las enfermedades en medicina
vimos lo del trabajo colaborativo en hepatitis C, todo lo que ha logrado en vías de eliminación, y acá hay múltiples estudios con miles de pacientes que han demostrado que el trabajo multidisciplinario en hepatocarcinoma genera un impacto positivo en todos los resultados para estos pacientes. Y es que el cáncer de hígado exige el concurso de múltiples médicos a través de todo el diagnóstico de la enfermedad, cirujanos de trasplante, cirujanos hepatobiliares, hepatólogos, oncólogos. La radiología cumple un papel fundamental, el dolor y cuidado paliativo. Entonces, de verdad que la invitación es a trabajar de manera multidisciplinaria pensando en mejorar la supervivencia de los pacientes. ¿Cómo ha sido la evolución de las terapias sistémicas? Y previamente lo habíamos mencionado con lo de la conferencia de Leo. La historia natural de los pacientes con cáncer avanzado era solamente 6 meses de mediana de supervivencia, y de verdad que estar asistiendo a esto es similar a lo que nos tocó vivir con hepatitis C, donde vivimos años frustrantes de tratar pacientes con interferón pegilado, ribavirina, tasas de respuesta viral sostenida muy baja, y los pacientes se nos morían. Estar asistiendo hoy a una mediana de supervivencia superior a 20 meses, cuando los pacientes acceden a terapias de secuenciación primera, segunda o tercera línea, de verdad que es un impacto muy grande para nuestros pacientes, y que, como decía Federico, debemos prepararnos para el reto de manejar todos estos nuevos medicamentos y hacerlo por los pacientes. Previo a las décadas del año 2000, todos los estudios de quimioterapia citotóxica fueron realmente frustrantes, donde la terapia estándar comparativa era la doxorubicina, e incluso cuando se comparó la doxorubicina contra placebo en un ensayo clínico controlado, ese resultado dio negativo, y fue lo que dio pie a explorar nuevas moléculas contra placebo, hasta que en el año 2008 aparece el sorafenib como una terapia target, y es el primer ensayo clínico positivo para mejorar supervivencia en estos pacientes. Los dos ensayos clínicos positivos y que dieron pie a la aprobación del sorafenib como tratamiento para estos pacientes son el estudio CHARP y la cohorte de Asia-Pacífico, con una mediana de aumento de supervivencia de 3 meses que llevó a la aprobación de estos medicamentos, y a partir de ese momento se convierte entonces el sorafenib en el estándar de cuidado para cáncer de hígado y en el comparador para el resto de los estudios. Sin embargo, después de ese optimismo tan grande que se tuvo con el sorafenib, pasaron 10 años de múltiples intentos comparativos contra el sorafenib, tratando de explorar otras terapias, y todos los ensayos clínicos fueron negativos, hasta llegar al estudio REFLECT, que fue un estudio de no inferioridad que comparó lenvatinib contra sorafenib, y se convierte en el segundo ensayo clínico positivo después del sorafenib, publicado en el año 2018. Entonces, el panorama que teníamos, estamos hablando acá solamente de terapias de primera línea, sin mencionar los ensayos clínicos positivos de segunda línea que mencionó ahora el doctor Leo en la conferencia. Entonces, el panorama en el 2019 teníamos para los pacientes con cáncer de hígado sorafenib o lenvatinib como las terapias aprobadas, hasta que en mayo del 2020 se publican los resultados del estudio IMbrave, que se convierte en el primer estudio de inmunoterapia positivo para el tratamiento de estos pacientes, siendo superior en la comparación contra sorafenib. Y nos tenemos que preparar porque vienen muchísimos más ensayos clínicos positivos, y que se va a volver el arsenal para tratar a estos pacientes tal vez muchas otras opciones, y vamos a tener que definir o por tasa de respuesta objetiva, efectos adversos o otras características individuales de los pacientes. El Orient 32 es un estudio que comparó sintilimab con bevacizumab, que es un biosimilar, y el estudio Himalaya, que lo publicaron recientemente en ASCO GA, es un estudio que comparó durvalumab con tremelimumab contra sorafenib, y también dio positivo. Entonces, el panorama de opciones de primera línea va a empezar a aumentarse, y vamos a tener que empezar a aprender a manejar estos pacientes. ¿Por qué inmunoterapia en cáncer de hígado? Leo explicó algunas de estas cosas. El cáncer de hígado definitivamente es un tipo de tumor que está inducido por inflamación, con un ambiente tumoral que es de inmunosupresión, y dado esto, existen incluso reportes de regresión espontánea del cáncer de hígado, porque la misma respuesta inmune es capaz de controlar el hepatocarcinoma. La inmunoterapia para cáncer de hígado definitivamente no es algo nuevo o reciente, eso se está estudiando hace mucho más de una década,
Sin embargo, el pivotal en este momento son los ensayos clínicos que dieron positivos con los inhibidores de PD1, PDL1 y los inhibidores de la proteína 4 asociada al linfocito T citotóxico. ¿En qué consiste lo de la inmunoterapia? Y es que normalmente tenemos unos puntos de control inmune que funcionan dentro del organismo para prevenir respuestas exageradas inmunes en procesos, por ejemplo, como la sepsis. Lo que hace uno con estos medicamentos, bloqueando PD1 o CTL4, es restaurar el sistema inmune dentro del tumor para que el sistema inmune sea capaz de controlar el tumor. Uno de los primeros estudios fase 2 es este del grupo del doctor Bruno Sangro, que reportó 14 pacientes que previamente fueron tratados con sorafenib y hicieron progresión, todos los 14 pacientes con infección por hepatitis C, y mostró una tasa de respuesta objetiva del 17.6%, lo cual era superior a lo que vimos previamente con sorafenib, que generalmente es menos del 10%, y a partir de ahí arrancó todos los estudios que nos presentaron en la primera conferencia. Se convierte entonces en el backbone los inhibidores de PD1 y PDL1, que se pueden combinar con inhibidores target multiquinasa, con inhibidores antiangiogénicos o inhibidores de CTL4, y como les acabo de mostrar, estos 3 estudios ya dieron positivos a tezo-bevacizumab, sintilimab con bevacizumab o durvalumab, y van a ser las opciones de primera línea. ¿Cuál era el panorama que teníamos antes con respecto a desarrollo de primera línea o las expectativas que teníamos? Y estos eran todos los estudios comparando terapias, monoterapia o terapia combinada contra el sorafenib o lenvatinib, que eran las moléculas de comparación. Y aparece entonces el estudio Checkmate 459, que comparó nivolumab contra sorafenib, y este estudio, aunque no logró demostrar el beneficio de supervivencia para el cual fue diseñado, sí muestra que el nivolumab tenía una tasa de respuesta objetiva del 15% comparado contra 7%, pero basado en este estudio sale de la opción de primera línea pensar en monoterapia y queda entonces el reto para las terapias combinadas en comparación con sorafenib o con lenvatinib. Las terapias combinadas desde los estudios fase 1 y fase 2 se demostró que la tasa de respuesta objetiva era superior, y en los estudios fase 2 se demostró también que esos pacientes tenían una mejor supervivencia. Obviamente el temor que había era, al tener terapias combinadas, que empezáramos a tener posiblemente más efectos adversos, teniendo en cuenta que son pacientes con cáncer con un hígado con cirrosis. Aparece entonces el estudio IMbrave 150, que es la combinación de atezolizumab más bevacizumab en pacientes con cáncer irresecable, y se publicó en enero del año pasado un update de la supervivencia de estos pacientes, que terminó finalmente pues demostrando que el atezo-beva era superior al sorafenib. ¿Qué es lo que hace la combinación? El bevacizumab lo que hace es revertir la inmunosupresión dentro del tumor, promueve la infiltración por células T, y eso facilita que actúe el atezolizumab, que lo que va a hacer es restaurar la inmunidad para atacar el cáncer. El estudio IMbrave entonces es un estudio aleatorizado, fase 3, muy bien elaborado, en pacientes con cáncer de hígado avanzado que previamente no habían estado expuestos a terapias sistémicas. Todos los pacientes eran cirrosis Chailá, ECOG 0, y se repartieron en 2 brazos, atezo-bevacizumab contra sorafenib, en una relación de aleatorización 2 a atezo-beva, 1 paciente a sorafenib. Lo otro es que estos pacientes se estratificaron de acuerdo a la región, el ECOG, la presencia o ausencia de invasión vascular y el nivel de alfa-fetoproteína, que es como se deben estratificar hoy en día estos ensayos clínicos, porque estas características pueden tener impacto en la respuesta al tratamiento. Algo adicional, y que mencionó previamente Leo en la conferencia, es que todos estos pacientes tenían que tener endoscopia previo al inicio del tratamiento y definir ligadura de las varices de acuerdo al resultado de la endoscopia. Como mencionamos, todos los pacientes eran cirrosis Chailá, la mayoría de pacientes BCLC estadio C, es decir, hepatocarcinoma avanzado, y
ya que el 40% de los pacientes, excluyendo Japón, eran asiáticos, es la proporción de pacientes con etiología viral 70% o 72% en los dos grupos, y eso hace que la etiología no viral represente 30 en atezolizumab, 32 en sorafenib. Y esto fue lo que encontraron en la mediana de supervivencia que se actualizó en enero del año pasado. Esta es la parte de sobrevida libre de progresión, 6.9 meses para tezo-beva contra 4.3 para los pacientes con sorafenib. Los ensayos previos, cuando se intentaron comparar contra sorafenib, muchas veces el PFS daba positivo para el otro medicamento, pero cuando se analizaba la supervivencia daban exactamente igual, por lo que todos conocimos que el sorafenib no dependía de la contracción tumoral para demostrar beneficio en la supervivencia. Y el update de supervivencia mostró 19.2 meses para tezo-bevacizumab, 13.4 para sorafenib. Esto fue cuando se actualizó la supervivencia con una mediana de seguimiento que iba de 15.6 meses. La tasa de respuesta objetiva, como mencionaba ahora Federico, se utilizó casi siempre como un desenlace subrogado para evaluar el beneficio de supervivencia en los pacientes de estadio intermedio, porque estos pacientes se vivían mucho más y la tasa de respuesta objetiva era la que se utilizaba como desenlace subrogado para definir si una terapia era superior a otra. En terapia sistémica no estábamos acostumbrados a esto, pero posiblemente con inmunoterapia nos va a tocar aprender bastante sobre la evaluación de la respuesta de estos pacientes. Esta es la comparación de la respuesta con RECIST 1.1 y mRECIST en el estudio IMbrave, y parece que el mRECIST tiene la capacidad de capturar más la respuesta a la inmunoterapia. La mediana de respuesta completa, por ejemplo, por mRECIST fue de 5 meses y de 7 meses cuando se utilizaba el RECIST 1.1, y vemos cómo en todos los parámetros, respuesta completa, parcial, duración de la respuesta completa, fue superior el atezolizumab contra el bevacizumab. Un temor grande, y sobre todo para los hepatólogos con lo que venía nuevo, era la parte de seguridad y efectos adversos. Pero si ustedes ven la comparación de seguridad, no hay mucha diferencia en cuanto a seguridad entre atezo-beva y sorafenib, simplemente es que nos va a tocar aprender sobre efectos adversos nuevos y diferentes. El principal efecto de atezo-beva son hipertensión, diarrea, fatiga y proteinuria, sobre todo inducida por el bevacizumab, que hay que vigilar en esos pacientes. Y en el brazo de sorafenib, lo que todos conocíamos, diarrea, pérdida de peso, síndrome de mano-pie e hipertensión arterial. Estos pacientes, como mencioné inicialmente, entonces tienen que tener endoscopia previo al inicio del tratamiento para evaluar la presencia o no de las varices. De pronto ahora en la discusión miramos cuál sería la actitud que debemos tener con la parte de las varices previo a tezo-beva. Y la tasa de sangrado fue de 7% para los pacientes de atezo-beva, que es el temor con bevacizumab, 4.5 para sorafenib, que es similar a lo previamente reportado con bevacizumab. Dado este resultado entonces, más el de durva-tremelimumab que aparece este año, se convierte entonces en este momento en el estándar de cuidado de primera línea, atezo-bevacizumab o durva-tremelimumab cuando lo tengamos disponible, y es en este momento la terapia de primera línea para los pacientes, y acá vemos cómo se daría la secuenciación a terapias de segunda o tercera línea después de la progresión con la inmunoterapia. Muchas gracias. Presenta al doctor. Presenta al doctor. Sí. Listo. ¿Ya? ¿Puedo? Listo. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Marín, por la excelente presentación. Obviamente consolida todo lo que se ha hablado durante este simposio y me parece muy chévere pues, tener la oportunidad de intercambiar información ahora y compartir un poco mi experiencia en los Estados Unidos del uso de atezolizumab y bevacizumab en los últimos años desde su aprobación.
estoy en Twitter por si acaso. Entonces, estos aquí están en inglés, entonces me disculpo si de pronto tienen alguna pregunta. La idea es hacerlo de una manera mucho más abierta en la presentación. Si tienen alguna inquietud, cualquier cosa podemos discutirla más tarde. Pero bueno, ya hemos hablado bastante frecuente de cómo se maneja el carcinoma hepatocelular. Y el enfoque mío es la parte oncológica, ¿no? Ya cuando el paciente, después de que se ha tratado con múltiples líneas, con respecto a terapias dirigidas, y si el paciente tiene elegibilidad para tratamiento, entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos en la parte sistémica que ya se han discutido hoy? Quiero enfocarme en el uso de atezolizumab y bevacizumab en esos pacientes. Bueno, el algoritmo ya lo hemos discutido. Lo que es importante y que ya hemos discutido bastante ha sido que la introducción de los inhibidores checkpoint o la inmunoterapia como tal ha hecho un impacto dramático en el manejo del paciente con carcinoma hepatocelular. Lo que no hemos todavía podido determinar es cuál es el paciente que va a responder mejor comparado con otros. Obviamente eso viene a la parte de biomarcadores, a analizar el microambiente de los tumores, sobre todo a nivel de infiltración linfocitaria, por ejemplo, en los niveles de CD3, CD8, células dendríticas y demás. Y también, en algunos casos, la presencia o no, por ejemplo, de PDL1 como expresión en la inmunohistoquímica. Pero, como vemos aquí, inclusive para tratamientos que se consideran que ya no son tan importantes, por ejemplo, nivolumab tenía mucha promesa al principio. Y vemos, por ejemplo, pacientes que respondieron a nivolumab pueden ser definitivas, por ejemplo, una sobrevida que no se encontró en algunos pacientes en esta cohorte de pacientes. Y vemos que las respuestas, por ejemplo, en el CheckMate 040 no hubo ninguna correlación con los niveles de PDL1. Que es lo que usualmente hacemos en otros tumores, por ejemplo, en el cáncer de pulmón antes se hacía de esa manera, en el cáncer gástrico ahora, que es muy relevante también, sabemos que para seleccionar quiénes se benefician del uso de inhibidores checkpoint, estamos utilizando el PDL1 como un factor muy importante. En el caso del hepatocelular no es el caso, tenemos bastante heterogeneidad en ese sentido. Bueno, algo que quiero hablar aquí es, bueno, ya hablamos del IMBRAVE 150, no quiero repetir tanto la información que hemos dado, pero lo que sí es claro es que ha cambiado el paradigma en nuestros pacientes. Antes, por más de una década, nosotros como oncólogos teníamos siempre la dificultad de que lo único que teníamos era sorafenib. Luego vino el lenvatinib, que pues yo entiendo que en Colombia no está disponible, pero pues es básicamente también una terapia con inhibidor tirosina quinasa que hace inhibición de VEGF o de factor de crecimiento vascular, pero en realidad son equivalentes, o sea, no hubo una diferencia en sobrevida, lo único que hubo fue una diferencia en respuesta, que es importante obviamente para pacientes de pronto que están en el borde entre tratamiento con terapia sistémica versus de pronto hacer un abordaje con trasplante, que estamos hablando ahora, que esos pacientes que responden a las terapias y que antes estaban, digamos, al borde de elegibilidad basado en los criterios de Milán, ¿qué hacemos ahora si el paciente respondió completamente? ¿Los mandamos otra vez a la junta de tumores o ya asumimos que el paciente no tiene ninguna posibilidad de trasplante y pues pagamos el tiquete que el doctor Marín está hablando más hoy? Y hemos visto ahora que el uso del atezolizumab en combinación con el bevacizumab realmente ha hecho una diferencia en esos pacientes. En la última actualización que hubo en ASCO, la vemos aquí, todavía permanece la respuesta con una sobrevida de 19.2 meses media, comparado con el sorafenib 13.4, que en realidad es más alta de lo que usualmente vemos en la práctica clínica, pero igual es superior la combinación de inmunoterapia con inhibidor VEGF en estos casos. Esta respuesta también se perpetúa en la parte de la sobrevida libre de progresión y también a los 18 meses y demás. Y por último, las respuestas basadas por RECIST modificado y por el RECIST 1.1 también se han visto que han sido consistentes después de la evaluación de más de 24 meses.
Y bueno, no solamente eso, sino que además nos ha dado la oportunidad de utilizar otros tratamientos después de la combinación. Antes los pacientes empezaban sorafenib, iban de pronto a regorafenib y pembrolizumab y hasta ahí. Ahora tenemos muchas más opciones, pero la pregunta es, ahora que empezamos a utilizar un inhibidor checkpoint más un inhibidor VEGF, ¿qué hacemos ahora? Entonces se volvió como la terapia cero, básicamente, y ahora tenemos que hacer más estudios para determinar qué pacientes se benefician más del cambio. Pero bueno, la idea aquí era hablar más de mi experiencia con la combinación. Entonces, sabemos que en este momento las guías del NCCN, que son las guías que manejamos en los Estados Unidos para autorización y general, consideran que el atezolizumab y el bevacizumab están como categoría 1. Entonces, básicamente es la única combinación en ese instante que está autorizada por el nivel de evidencia en este momento. Obviamente vamos a tener un cambio ahora con el Himalaya de pronto e incorporarlo también en estas guías de manejo. Falta autorización, la última versión es de mayo del 2021, pero sabemos que pues, es la opción que ahora se utiliza con mayor frecuencia en las prácticas de Estados Unidos. Entonces vamos a ver con un par de casos, como para contarles cómo me ha ido con un par de pacientes. En ese instante he manejado más o menos unos 45 pacientes con la combinación ya, pero pues son unos casos representativos que obviamente la idea es como estimularles la imaginación de cómo manejamos estos pacientes y ver las oportunidades de manejo en el futuro. Entonces, eso es un paciente de 60 años, se presentó con dolor abdominal y con disnea, obeso, no historia cardiovascular, solamente hipertensión manejada con lisinopril. No tenía historia de hepatitis viral o de otras infecciones y tenía una cirugía laparoscópica para una colecistectomía 5 años previos a la presentación. Casado, tenía una historia de tabaquismo y leve uso de alcohol. Se le hizo una resonancia magnética para determinar el dolor abdominal. Se encontraron 3 tumores en el lóbulo derecho del hígado, más o menos 3 centímetros cada uno, 2 tumores en el pulmón derecho, con una alfa-fetoproteína de 490 y un perfil viral de hepatitis negativo. Bilirrubina 2.2, vemos aquí básicamente que es un BCLC-C, con un child PUA, o sea, ¿cómo se dice? Child A, le decimos aquí, bueno, estoy confundido aquí, pero bueno, Child A, y con un ECOG de 0. El paciente inicialmente no quiso tratamiento, él prefirió hacer unas terapias holísticas, digamos, y desafortunadamente, basado en eso, pues tuvo una progresión significativa. Entonces vemos aquí las lesiones múltiples. Básicamente si lo vemos en otro momento, sabemos que claramente no es un candidato para trasplante, o sea, tiene muchísimas lesiones, pero lo interesante era que como él no tenía pues, cirrosis previas ni tenía ningún antecedente de lesión hepática, pues tenía su función hepática preservada. Y bueno, vemos aquí la enfermedad extensa. Lo que pasó con este paciente fue que lo empezamos en atezolizumab y bevacizumab con una respuesta inicial muy buena, básicamente con una respuesta parcial al tratamiento, pero desarrolló primero una colitis autoinmune que requirió hospitalización y tuvimos que manejarlo, no con infliximab, pero con esteroides sistémicos. Y después de esa recuperación, el paciente tuvo una respuesta completa, básicamente, no tengo la imagen aquí porque estoy tratando de buscarla, pero el paciente tuvo una respuesta completa al tratamiento. Le hicimos biomarcadores y se encontró que el paciente tenía una carga mutacional tumoral de 25, basado por secuenciación, y usualmente esos pacientes responden mejor a los inhibidores checkpoint. Y lo que encontramos también fue que empezó a hacer episodios persistentes de hipotensión. No sabemos por qué, iba al hospital, le daban líquidos, tenía un poquito de hipocalemia y se iba para la casa. Y empezó a desarrollar también episodios de alteración del estado de conciencia. Se le hizo una resonancia magnética y se le encontró un foco de inflamación en la hipófisis. Entonces, es unos pacientes raros, pero que pueden aparecer, donde la respuesta sistémica fue tan buena que no solamente le erradicó la enfermedad en el hígado, sino también hizo un proceso autoinmune en la hipófisis que le llevó a insuficiencia renal.
El paciente empezó con tratamiento de reemplazo hormonal y en este instante ya lleva básicamente 3 años libre de enfermedad. Se le hizo un examen de análisis de ADN circulante, donde no se evidencia nada de ese ADN circulante en la sangre, lo cual probablemente correlaciona con una respuesta completa al medicamento de la combinación. En ese instante ya, como va a completar 3 años de tratamiento con el atezolizumab y el bevacizumab, estamos considerando frenar la terapia, que es una pregunta clara que tenemos ahora de cuándo vamos a, en esos pacientes que ahora tenemos con respuestas completas, cuándo es el momento de frenar esto o si le damos mantenimiento constante al paciente. Obviamente pues vamos a discutir esta rápidamente, pero para su referencia ustedes van a tener estas diapositivas para que no se pongan a poner a leer esa letrica pequeñita aquí, pero en las diapositivas se ve mucho mejor el manejo de la hipofisitis, por ejemplo, de cómo manejamos la terapia con el reemplazo de hormonas en esos pacientes y también cómo manejamos las toxicidades gastrointestinales, sobre todo con los pacientes que tienen colitis autoinmune. Lo más frecuente en mis pacientes es una colitis grado 1 que se maneja simplemente con Imodio, básicamente lo mismo que manejamos acá. Pero hay pacientes donde yo les prescribo como proactivamente para que tengan en la casa, como ven aquí, budesonida oral. Entonces, eso es un esteroide que sabemos no se absorbe a nivel sistémico, pero actúa a nivel local y pues nos ayuda muchísimo para prevenir que el paciente tenga hospitalizaciones, sobre todo si empieza a haber una frecuencia grande de diarrea. Y pues obviamente si el paciente se hospitaliza, pues tenemos los manejos con terapia sistémica, incluyendo el infliximab, si es el caso, pero pues he tenido la fortuna de que nunca me ha tocado tener un paciente con infliximab hasta ahora, entonces esperemos que sea el caso todavía. Bueno, ya el doctor Marín nos ha hablado de la parte del perfil de seguridad, pero lo más frecuente que vemos es la diarrea, la hipertensión en esos pacientes y pues algunas reacciones mediadas por reacción inmunológica que son idiosincráticas y pues difíciles de predecir en cada paciente. A diferencia del sorafenib, que tenemos ya un perfil pues bastante claro. Algo que el INBRAVE 150 también nos demostró es que los pacientes también reportan una diferencia con respecto a la calidad de vida. Entonces vemos acá que la calidad de vida basado aquí son 11.2 meses, basado con sorafenib 3.6 meses, y eso se mantiene alrededor del seguimiento de los pacientes. Entonces no solamente estamos mejorándoles la sobrevida, sino también la calidad de vida por disminución de síntomas que se asocian con el medicamento. Algo que nosotros hemos tenido pues, con impacto, sobre todo hablando con mis enfermeras que hablan por teléfono con mis pacientes, es cómo discernir entre los efectos adversos que son relacionados con la enfermedad hepática como tal que los pacientes tienen, pues son de base, y diferenciarlos del paciente que tiene una respuesta, por ejemplo, autoinmune. La idea aquí es que pues, para que tengan como esta referencia, pues la vean en sus diapositivas, sabemos que, por ejemplo, ¿cómo sabemos si de pronto en un paciente tiene diarrea asociada pues, al medicamento como tal o al cáncer o por enfermedad hepática? Es bastante difícil. La idea aquí es entender la frecuencia de esos efectos adversos y dar el tratamiento pues, proactivo en esos casos particulares. Bueno, no me voy aquí a demorar mucho porque yo creo que tenemos ya poco tiempo, pero bueno, el siguiente caso que quería hablar con ustedes es una paciente que también la vi hace una semana, de hecho me llamó hace como 2 días. Una paciente inicialmente vista en nuestra práctica por dolor básicamente de espalda, no tenía ningún otro síntoma previo, pero tenía un antecedente de hepatitis viral. Inicialmente le habían encontrado un tumor que fue resecado con una hepatectomía parcial en el 2017. Fue un hepatocelular bien diferenciado, medía 4.7 centímetros en su momento. Continuó básicamente con vigilancia, pero básicamente como un mes después tuvo una recurrencia, fue una recurrencia bastante rápida.
Las lesiones que son, bueno, aquí los podemos ver, una estaba en el lomo hepático, el otro estaba en el lóbulo derecho, y empezó con terapia, inicialmente con terapia TACE, es decir, le hicieron 2 terapias TACE al paciente, no tuvo una buena tolerancia a lo mismo y le empezamos el tratamiento con nivolumab y atezolizumab como terapia primaria. Lo que es importante en este caso es que la paciente tenía muchos otros antecedentes, por ejemplo, tenía un antecedente de un carcinoma renal, tenía antecedentes de cáncer de seno, hipotiroidismo, hipertensión y tenía también una enfermedad cardiovascular significativa con un infarto agudo de miocardio, básicamente un mes previo al tratamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en esos pacientes que igual el uso de inclusive sorafenib, que inhibe el VEGF, le pueden producir hipertensión, le puede producir complicaciones cardiovasculares? Es de pronto una oportunidad de hacer como un abordaje diferente. Entonces, en este caso lo que hicimos fue que empezamos el paciente en atezolizumab primero, y empezamos el inhibidor checkpoint, y después de básicamente 3-4 meses que ya teníamos como una claridad de que el paciente iba a tolerar bien el tratamiento, le empezamos el tratamiento con el bevacizumab, con una respuesta muy favorable. La paciente todavía continúa en tratamiento con una respuesta parcial. Obviamente todos los detalles de la historia están aquí, pero pues no quiero como demorarme mucho. La historia en este caso es en el estadio de ver comorbilidades como por ejemplo cardiovasculares y autoinmunes, por ejemplo, o de pensar en hipotiroidismo y demás. La idea es empezar con un abordaje racional, donde empezamos, por ejemplo, con un medicamento y podemos potencialmente en un futuro agregarle el siguiente. Algo que hemos hablado más temprano, por ejemplo, en conversaciones con el doctor Marín, es, por ejemplo, en pacientes que tienen varices esofágicas importantes, de pronto empezar con el atezolizumab primero, y una vez haya control de las varices, pues ya podemos empezar a considerar el uso del bevacizumab en esos pacientes también. Bueno, entonces no me quiero extender más, hagamos las preguntas aquí si quieren, pero esto que tengo aquí es simplemente el uso de ADN circulante y les voy a mostrar eso en un instante, pero pues obviamente podemos hacerlo como parte de la conversación. Sí. Bueno, pues agradecer a los valientes que nos quedamos para aprovechar la experiencia del doctor Arturo, felicitar de nuevo a Javier y a la asociación por el congreso y muchas gracias. Muchas gracias.